Bienvenidos estudiantes del tercer grado de secundaria. En este día 4, en el área de matemática, nos toca realizar el siguiente tema. Organizamos datos en tablas de frecuencias sobre alimentación, actividad física y emociones. Nuestra situación de la anterior sesión era sobre justamente la alimentación, actividad física y emociones. Realizamos la encuesta y obtuvimos unos datos de 60 personas. En esta sesión realizaremos la organización de estos datos en tablas de frecuencia de acuerdo al tipo de variable sobre alimentación, actividad física y cómo estamos emocionalmente. Organizamos los datos. Primero tendremos que identificar qué tipos de variables estamos trabajando. En nuestra encuesta vamos a obtener edad de las personas, género de las personas, actividades físicas que realiza, de la primera pregunta, tiempo que realiza actividad física, de la segunda pregunta, tipo de alimentación, de la tercera pregunta, y emociones como miedo, tristeza, alegría, molestia, y que estaban en niveles de frecuencia, que eran de la cuarta pregunta. Veamos qué tipos de variables son estas. La edad de las personas nos van a dar números, entonces es una variable cuantitativa, pero sin embargo por la cantidad de personas que hemos encuestado y el rango de datos que tendremos será una continua, porque la vamos a tratar en intervalos. El género de las personas, que es masculino y femenino, nos dará una variable cualitativa nominal. Actividades físicas que realiza nos darán también una variable cualitativa nominal. El tiempo que realiza actividad física, esta nos darán minutos, entonces es parecido a la edad, es una variable cuantitativa continua. El tipo de alimentación será una variable cualitativa nominal porque habrá respuestas en palabras, ¿no? Preguntamos sobre combos de comidas. En cambio, en las emociones, que preguntamos los niveles de frecuencia de miedo, tristeza, alegría, molestia que sentían, nos podían responder nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Entonces, esta es una variable cualitativa ordinal. Todas ellas. Ahora empecemos con nuestra primera variable, la edad de las personas. En este ejemplo, la edad de las personas encuestadas está mostrada en esta tabla, como datos no agrupados. Tendremos ahí del 12, 12, 13, 13, 13, así sucesivamente, llegando en forma ordenada hasta el 60. O sea, hubo un encuestado que tuvo 60 años. Para tratarlos como variable cuantitativa continua, debemos primero hallar la cantidad de intervalos. ¿Cómo hallamos eso? Mediante una fórmula. K es el número de intervalos, que será igual a la raíz del número de datos, o sea, la raíz de n. En este caso tenemos 60 encuestados. Entonces, nuestros datos serán 60. Entonces, el número de intervalos será igual a raíz de 60. Este será igual a 7,74. Pero como el número de intervalos es un número entero, entonces debemos aproximarlo. El número más aproximado será el 8. Una vez hallado el número de intervalos, ahora hallamos la amplitud o ancho de clase. Eso es, en qué rango se va a mover cada intervalo. Eso se calcula como el rango total, o sea, el rango de datos, dividido entre el número de intervalos. El rango total será la diferencia entre el valor máximo de datos menos el valor mínimo de los datos. En este caso tenemos que el valor máximo fue 60 años menos el valor mínimo 12 años. Eso te da un rango de 48. Dividimos 48 entre 8, que es el número de intervalos, y esto nos da una amplitud de 6. Esto quiere decir que cada intervalo tendrá un ancho de 6. Ahora vamos a nuestra tabla. Se formaría de esta forma. Primera columna, los intervalos de clase, I sub I. Empezamos con el mínimo, que sería 12. Le aumentamos el ancho de clase, que nos salió 6, nos dará 18 como valor máximo de este intervalo, en esta cota, la cota superior. Y cerramos de forma abierta, o sea, el intervalo aquí es abierto. Luego en el siguiente será 18.
porque es el máximo valor del anterior. En este caso va a ser ahora el mínimo valor de este intervalo. Sumamos nuevamente 6 y nos da 24. Y será un intervalo abierto, porque no toma este valor. Y así sucesivamente 24, 30, 30, 36, 36, 42, 42, 48, 48, 54, 54, 60. En el último intervalo sí será cerrado. Ahí sí toma el valor de 60. En la siguiente columna irá la frecuencia absoluta, donde irá lo contabilizado para dicho intervalo. En este caso obtuvimos las siguientes frecuencias: 16, 9, 11, 2, 11, 5, 5, 1, respectivamente. La suma de todos debe ser 60, el número total de datos. En estos casos a veces se puede contar mal, ¿no? Siempre hay que sumar todo, y si está 60 quiere decir que está bien la contabilización. Ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia se halla sumando las frecuencias hasta dicho valor. Quiere decir, por ejemplo, para la primera fila del intervalo 12-18, tendremos que será su acumulada 16, porque hasta ese valor solo hay 16 datos. Para la siguiente fila, que es el intervalo 18-24, su frecuencia absoluta acumulada será 9 más 16, que será igual a 25, porque hasta ese intervalo hay 25 datos acumulados. Esto quiere decir que de 12 a 24 años de edad hay 25 encuestados. Así sucesivamente hallaremos para todos. Para la tercera fila tendremos un intervalo de clase que es de 24 a 30. La frecuencia absoluta acumulada será 25 más 11, o sea 36, porque hasta ese intervalo hay 36 datos. Así, para la siguiente 36 más 2, 38. La siguiente 38 más 11 igual a 49. Después 49 más 5 igual a 54. En la siguiente 54 más 5 igual a 59. Y en la última 59 más 1 igual a 60. Aquí debe dar 60, porque lo acumulado hasta el último debe ser 60, el total de datos. La frecuencia relativa se calcula como la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Para la primera fila será 16 entre 60. Esto nos da 0,27. Para la segunda será 9, la frecuencia absoluta, dividida entre el total 60, igual a 0,15. La tercera, 11 entre 60, igual a 0,18, y así sucesivamente hasta el último. La suma total de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Luego, y muy parecido a la frecuencia absoluta acumulada, tenemos la frecuencia relativa acumulada, denotada como H mayúscula sub I. En este caso, de la misma forma, operamos la suma de los datos, en este caso relativos, acumulados hasta dicho intervalo. En este caso tenemos 0,27 para la primera fila, porque hasta ahí se ha acumulado 0,27. Para la siguiente fila o el siguiente intervalo tendremos que el acumulado será 0,27 más 0,15, que es la frecuencia relativa en ese intervalo, que nos da 0,42. Y así sumamos sucesivamente. Para la tercera, 0,42 más 0,18 igual a 0,60. 0,60 más 0,04 igual a 0,64. Y así hasta llegar al último intervalo, que debe sumarte 1, el total de las frecuencias relativas. Pasamos con nuestra segunda variable, sobre el género de las personas. En este caso, como vimos, se trata de una variable cualitativa nominal, donde tenemos dos valores, femenino y masculino. Las frecuencias absolutas en este ejemplo nos dicen 38 para femenino y 22 para masculino. En total debe dar 60, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa, de la misma forma, se calcula como la frecuencia absoluta entre el total de datos. Será 38 entre 60 igual a 0,63. 22 entre 60 igual a 0,37. Sumamos ambos y nos debe resultar 1. Esto ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ahora pasemos a resolver el reto de la ficha de trabajo. En este caso,
nos hacen un ejemplo para la pregunta 1, ¿no? Nos dicen que se obtuvo 6 personas que bailan, 8 personas que trotan, 9 personas que caminan, 19 personas que hacen ejercicio, 9 personas que no realizan ejercicios y 9 otras actividades físicas. Estas justamente serán sus frecuencias absolutas, ya están aquí en la tabla. La suma total de ellos nos da 60. Entonces nos tocaría solamente hallar la frecuencia relativa, porque estos son variables cualitativas. Aquí no hay frecuencia acumulada ni frecuencia relativa acumulada. Entonces, la frecuencia relativa, como vimos, se calcula entre la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso tenemos 6 entre 60 igual a 0,10 para bailan. 8 entre 60 es igual a 0,13 para trotan. 9 entre 60 será igual a 0,15 y esto es para caminan. 19 entre 60 es igual a 0,32 y esto será para quienes hacen ejercicio en casa. 9 entre 60, 0,15 para los que no realizan ejercicios y 9 entre 60 igual a 0,15 para otras actividades físicas. Esto multiplicado por 100% nos darán el porcentaje, o sea 0,10 por 100 es 10%. Prácticamente esto es el valor en decimales, pero si quieres lo podemos tratar ya en porcentajes, que es lo más común, ¿no? 10%, 13%, 15%, 32%, 15%, 15%. Bueno, la suma total de las frecuencias relativas te debe dar 1. Igualmente nos preguntan en el reto sobre organizar la tabla de frecuencias para estos resultados en la pregunta 2, tiempo que realiza actividad física. Nos dan esta tabla. Esta tabla es una tabla de resultados, ¿no? Nos están indicando que 7 encuestados han dicho 0 minutos. 4 encuestados han respondido 15 minutos, 3 encuestados 20 minutos, 9 encuestados 30 minutos y así hasta el último que dice que ha contestado 600 minutos. En total nos dan 60 encuestados, que es el total de encuestados justamente. Ahora, como esto es una variable cuantitativa continua, igual que la edad, vamos a hallar la cantidad de intervalos primero. El número de intervalos, como vimos, es la raíz del número total de intervalos. En este caso sigue siendo 60. Raíz de 60 igual a 7,74 y aproximamos al número entero k igual a 8. El número de intervalos es 8. Igualmente hallamos ahora el ancho de clase. El ancho de clase es el rango dividido entre el número de intervalos. En este caso, el rango se calcula como la diferencia entre el máximo menos el mínimo. En este caso tenemos que el máximo de las respuestas es 600 minutos, menos el mínimo que es 0. 600 menos 0, 600. Dividimos 600 entre 8 y nos da 75. 75 es la amplitud de cada intervalo. Vamos ahora a hacer nuestra tabla de frecuencias. Empezamos con los intervalos. El mínimo valor para el primer intervalo será 0 y le sumamos el ancho de clase o la amplitud, que es 75, y así sucesivamente vamos sumando para cada intervalo. 0 más 75, 75. Luego 75, 150. 150 más 75, 225. 225 más 75, 300. Abajo, 300 más 75, 375. Abajo, 375 más 75, 450. Abajo, 450 más 75, 525. Abajo el último, 525 más 75, 600. Y con eso abarcas todos los datos que has obtenido. Las frecuencias absolutas simplemente van a ser el número de personas que abarcan ese rango. Si tú ves tu tabla, tendrías que ver de 0 a 75 cuántas personas han dado su respuesta en ese intervalo. En nuestra tabla habían personas que respondieron 0 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Hasta ahí sería nuestro primer intervalo. Sumamos ese número de personas y nos da 39. Para el segundo intervalo, que es de 75 a 150, vemos nuestra tabla de resultados. Nos dice que marcaron 80 minutos, 90 minutos, 100 minutos, 120 minutos, hasta ahí. Hasta 120 minutos serían de 80 a 120 en el caso de nuestras respuestas.
ahí sería el número de frecuencia absoluta para este intervalo, que nos da 11. Luego, para 150 a 225, las respuestas serían 150 y 180. Ahí tendrías los 6 encuestados que respondieron en ese intervalo. Luego, para 225 a 300, vemos nuestra tabla y las únicas respuestas que abarcan sería la que alcanza el 240, que serían 2 encuestados. De 300 a 375, las respuestas que abarcarían sería solamente el 300, que sería un encuestado que respondió 300. Luego, para los dos siguientes intervalos, 375 a 450 y de 450 a 525, nadie respondió en ese intervalo, ¿no? Y luego tenemos el último que respondió 600, una persona, y por tanto el último intervalo será de una frecuencia absoluta, ¿no? Uno de frecuencia absoluta. La suma total de esto debe darte 60. Si no te da 60, debes volver a contabilizar a ver en qué has fallado. Igualmente que en la edad hallamos la frecuencia absoluta acumulada de la siguiente forma, ¿no? 39 para el primero, porque se ha acumulado hasta ahí 39. Para el siguiente será 39 más 11, más la frecuencia en ese intervalo 50. Hasta ese intervalo hay 50 encuestados. Luego 50 más 6 será 56. Luego 56 más 2, 58. Luego 58 más 1, 59. De ahí los dos siguientes intervalos donde no hay nada será 59 más 0, 59. 59 más 0, 59. Y el último 59 más 1, 60. El último debe dar el número total de datos. Si no te da el número total de datos, has hecho una suma incorrecta. Luego, la frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Para la primera tendremos 39 entre 60, que nos da 0,65. La segunda, 11 entre 60 igual a 0,18. 6 entre 60 igual a 0,10 y así sucesivamente para todos. La suma total de frecuencias relativas debe ser 1. Igualmente, como la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada se va a ir sumando cada frecuencia. Tendremos para el primero 0,65, en el segundo 0,65 más 0,18 igual a 0,83, 0,83 más 0,10 igual a 0,93, en el siguiente 0,93 más 0,03 igual a 0,96, para el siguiente 0,96 más 0,02, su frecuencia relativa igual a 0,98. 0,98 más 0, 0,98, 0,98 más 0, 0,98 y para el último 0,98 más 0,02 nos da 1, que debe ser justamente 1 el último valor de la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, estudiantes, el reto para esta sesión será realizar sus tablas de frecuencias como hemos visto, para la edad, el género y las 4 preguntas. Para la edad y la pregunta 2 se tratan de variables cuantitativas continuas, donde vas a tener que hallar las 4 frecuencias, como vimos. En cambio, para las demás, que son frecuencias cualitativas, simplemente hallarás la frecuencia y la frecuencia relativa. Excelente, estudiantes. Gracias por ver este video, mucha suerte con tu reto. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.